Toda leyenda tiene algo de verdad, y esta a veces permanece oculta. Acompáñanos a develar el misterio que hay detrás de la cortina. Hola, muy buenas tardes. Soy Carolina Cavión y junto a mi compañero Ali Sauda les damos la bienvenida a este nuevo capítulo y nuevo caso en Detrás de la Cortina. Recordarles también que pueden estar conectados con nosotros a través de las distintas plataformas y a través de las redes sociales a www.escueladelocutoresdechile.cl y en nuestra página oficial Facebook y YouTube como Escuela de Locutores de Chile. Ali, bienvenido. Muchas gracias. Recuerden que van a buscarnos como Detrás de la Cortina, como bien lo dice nuestro programa. Y también debemos recordarles que nos pueden buscar en Instagram con @ddlacortina. Hoy tenemos un programa bastante especial por el hecho de ser un poco fuerte. Y queremos decirles pues que tenemos a Jeffrey Dahmer en el tema de hoy. Y sin más, pues vamos a empezar con nuestro primer video. Los hechos son la base del caso. Esto es La Escena. Un macabro, un monstruo, un caníbal que luego vamos a mencionar a lo largo de nuestro programa, Ali. Así es, este señor, a diferencia de los otros personajes que hemos visto a través de nuestro programa, este no tuvo ningún tipo de trauma infantil, y si lo tuvo, no fue algo relevante para su desarrollo emocional para que se convierta en esto. Tenemos la hipótesis de que él nació malo. Pero vamos a ver un video que preparamos para que ustedes entren en contexto. Y es así. Vamos. El 15 de febrero de 1992, Jeffrey Dahmer, apodado el Caníbal, el Carnicero o el Monstruo de Milwaukee, fue sentenciado a 957 años de prisión en Wisconsin por el asesinato de 17 hombres entre los 14 y los 36 años. Dahmer nació en el seno de una familia normal. Sus padres fueron Lionel Dahmer y Jones Flint. A diferencia de otros asesinos seriales que sufrieron en su infancia de maltrato físico y psicológico, este fue un niño amado por sus padres, quienes le proporcionaron todo lo posible para su adecuada educación y buena vida social. Su padre era químico y su trabajo obligaba a la familia a trasladarse con frecuencia. Aquel niño rubio, de ojos azules, estudiante modelo, educado y respetuoso, de buenos modales, ya sentía curiosidad por lo siniestro. Sus padres le colmaron de cariño y atenciones. Fue un niño amado y realmente feliz, pero las continuas mudanzas y el divorcio de sus progenitores generaron en él un miedo continuo al abandono y una dependencia al alcohol y a las drogas a temprana edad. A los 16 descubrió su homosexualidad, orientación sexual que en los años 70 era inaceptable. Dahmer se reprimía y buscaba escape en el alcohol y las drogas. Fue poco después de cumplir los 18 cuando la ola de crímenes comenzó. Stephen Hicks fue asesinado en la casa de la abuela de Dahmer, quien hizo realidad una de sus fantasías: buscar a un joven pidiendo un aventón en la autopista, seducirlo y matarlo. Poco después, descuartizó el cadáver y lo llevó en bolsas al vertedero. En la madrugada, un policía lo detuvo por circular demasiado a la izquierda y cuando preguntó por las bolsas, Dahmer dijo que era basura y el policía le creyó. 16 personas más pagaron la incompetencia de este oficial. Durante cerca de 10 años, Dahmer se mantuvo en control después de este incidente. Vivió con su abuela, iba a la iglesia, se alejó del alcohol y se matriculó en la universidad. Parecía que su vida estaba encarrilada. Tenía 23 años. Fue un episodio de acercamiento homosexual por parte de un compañero de su clase, con el cual no tuvo absolutamente nada, lo que desencadenó al monstruo dormido.
Una espiral de drogas, alcohol y sexo se desencadenó en los bares de ambiente, saunas y tiendas sexuales de Milwaukee. Tenía un modus operandi definido, una manera de actuar sistemática. Escogía a sus objetivos con paciencia y gusto. Buscaba personas cuyas familias se habían marginado por su estilo de vida. Por eso pocas personas se daban cuenta de su ausencia. Eran hombres musculosos y altos, atractivos. Quería someterlos y efectuar control absoluto sobre sus mártires. Al final de sus días como asesino, comenzó a comerse partes de los cuerpos de las víctimas con la convicción de que vivirían para siempre con él. Así fueron sus 17 víctimas. Aquella orgía de muerte terminó en julio de 1991, cuando una de sus últimas víctimas, Tracy Edwards, de 31 años, logró escapar del departamento de Dahmer. Paró una patrulla que lo encontró completamente desnudo y medio drogado. Y al explicarles lo sucedido, los agentes se personaron en la casa del asesino. Durante el registro, encontraron el horror en forma de templo. Paquete con restos humanos en el congelador, una cabeza humana en el frigorífico, un bidón de 200 litros con 3 torsos sumergidos en ácido y 83 fotografías de las víctimas descuartizadas. Durante 3 semanas, el tribunal fue testigo de cómo Jeffrey Dahmer contaba las aberraciones realizadas a sus víctimas, de cómo los investigadores aportaban numerosas pruebas y de cómo intentó alegar que sufría locura. De nada le sirvió su estrategia. El jurado votó 10 en contra y 2 que estaba legalmente cuerdo para afrontar la prisión. Pero su estancia en la cárcel fue corta, apenas 2 años. El que durante toda su vida se había comportado como un depredador, tras los barrotes pasó a convertirse junto a Christopher Esper, un esquizofrénico que se hacía llamar Cristo, pero este terminó por asesinarle a golpes. El carnicero de Milwaukee murió poco después camino al hospital por las graves heridas sufridas en la cabeza. Era el 28 de noviembre de 1994. Tenía 34 años. Hoy, en Detrás de la Cortina, ahondaremos el caso de Jeffrey Dahmer. Como verán, amigos míos y gente de la audiencia, este era repulsivo, pero lo interesante es que no tuvo una infancia traumática, como bien lo decíamos en el video, ¿claro? Así es, Ali. Contarle a nuestros auditores que sufría de necrofilia y canibalismo. En su infancia no tenía, digamos, experiencias dramáticas, pero sí una madre bipolar, una madre que lo abandona tras su divorcio y queda bastante solo. Jeffrey queda bastante solo por largo tiempo. Entonces, quizás por ahí va esta disfuncionalidad emocional, porque él tenía un CI de 146, Ali. Te comento, de 146. Entonces, era bastante inteligente, pero de inteligencia emocional, 0. Pero esto lo vamos a ir comentando después de una pausa musical. Así mismo es. Esto es Tricky Hastings de Jordan Blackman.
Profundicemos este caso bebiendo de las fuentes de información. Así es, Ali. Estás muteado. Estás muteado, compañero. No te escuchamos. Queremos escucharte. Listo. Ay, sí. Compañero. Lo que estábamos escuchando. Sí, cuéntame. Sí. No, antes de Nada, lo que estábamos escuchando. Sí, cuéntanos. Bueno, ok. Lo que estábamos escuchando era Tricky Hastings de Jordan Blackman. Ok, para que estén al tanto si les interesa el tema. Y bueno, seguimos con Jeffrey Dahmer. Estamos esperando a María, todavía no se encuentra, pero debe estar a punto de conectarse. Carolina. Sí, antes de que se conecte María, que lo dejamos antes de la pausa musical, el tema ahí, al tanto, te contaba que Jeffrey Dahmer tenía un CI de 145, que es bastante alto. Tenía una superdotación intelectual excepcional. Él tenía de 145 a 160, es un CI bastante, bueno, de lo mejor, dicen los especialistas, y representa el 0,1% de la población y el 0,001 respectivamente. ¿Te fijas? Entonces, bueno, te fijas que todo lo exagerado es malo en la vida, en el fondo. Porque sin inteligencia emocional y tenía una superdotación intelectual excepcional. Ahí creo que está María, ahí llegó. Sí. María, bueno, te queremos dar la bienvenida a nuestro programa. Ella es para todos nuestros auditores, María González, perito forense y criminóloga. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Acá un poquito tarde, ¿verdad? No, sí, bastante frío, pero bien. No, estamos bien, María, estamos bien. Okay. Llegaste a tiempo. Justamente, bueno, estamos, como ya te comentamos en estudios previos, que íbamos a hablar de Jeffrey Dahmer. Era un niño que desde muy pequeño comenzó a tener ya estos impulsos naturales en función de la muerte, una cosa que tenía esa curiosidad y fue creciendo con este problema. ¿Qué nos podrías decir tú al respecto? De el caníbal de Milwaukee, ¿verdad? Estamos hablando de tal. Bien, vemos de que él prácticamente, pues, digamos, su perfil criminológico es bastante, digamos, controversial, ¿no? Porque si bien vemos la vida de él, era un hombre ejemplar, era un joven ejemplar. Digamos, en sus estudios era aplicado, era brillante y a la misma vez él quería hacer pasar del graciosito de la clase, ¿verdad? Pero vemos que hay algo que a él lo hace cambiar completamente, ¿verdad? Él amaba a los animales, le gustaban los animales, él era aplicado en sus clases, pero hubo algo, ¿verdad?, en su vida que definitivamente lo convirtió y lo transformó en un monstruo. Por eso es conocido como el carnicero de Milwaukee, ¿no? Sí. María, tiene que ver, porque a él le gustaba abrir los peces, pero la diferencia era que a él disfrutaba con el sufrimiento de la muerte del pez. Y cuando tenía como aproximadamente 10 años, él iba a la carretera a buscar animales ya muertos para llevarlos a su casa y enterrarlos en su patio. También él tenía una relación disfuncional con su madre, porque su madre era bipolar, la verdad no había mucha relación ahí con él, lo abandona cuando se divorcia y queda bastante solo. Tendrá que ver ahí ese quiebre familiar que luego gatilla cuando ya es adulto, ¿cierto? Y va a la carretera a buscar a sus víctimas, las que así pedían aventones en las carreteras. Imagínate, primero lo hacía con los animales cuando era un niño y luego cuando es adulto, pero con personas. ¿Tendrá algo que ver en esa circunstancia, María? Sí, definitivamente está bastante relacionado, ¿no? ¿Verdad? Porque, digamos, al principio, cuando la relación disfuncional entre su familia, entre la madre y él se siente hasta cierto punto rechazado, ¿no? Y entonces eso como que fue disparando
creando en él cierto resentimiento hacia todo lo que fuera o no le representara a él algún afecto. Por eso es que cuando él hace su primer asesinato, ¿verdad? El joven o la persona que él asesinó le dice que ya es muy tarde, que él se tiene que retirar. Y entonces eso es lo que a él no le gustó. Entonces él se siente como rechazado socialmente, rechazado de las personas del entorno, de las personas que hay en su entorno, y entonces por eso es que él fue su primer disparador. Entonces el rechazo, él se sintió rechazado por su madre, y luego posteriormente las personas que ya lo iban conociendo, ¿verdad? Que iban viéndole ciertas particularidades ya de un sociópata, entonces se le iban retirando. Y cuando a él lo rechazaban, entonces prácticamente ese era su disparador. ¿Por qué? Por ese rechazo que él sentía. Por eso es que vemos que en su fascinación por los animales pequeños, pero él era su curiosidad de ver cómo eran los animales por dentro. Y entonces esto también fue recabando en él, ¿verdad? Para sí mismo también llegar a preguntarse cómo son los humanos también por dentro. Y él estaba en esa búsqueda, el por qué el rechazo. Entonces, él estaba buscando por qué lo rechazaban. ¿El sadismo, María, es la principal característica de estos psicópatas? No de todos, ¿verdad? Sí, pero sí de ciertos característicos, ¿verdad? El sadismo va relacionado con la necrofilia, porque él era un necrófilo también, Sí. ¿verdad? Entonces, el sadismo y muchas veces el sadomasoquismo se encuentra bastante relacionado con la necrofilia. Fíjate que a mí me parece curioso si él hubiese tomado el arte de la taxidermia, ¿ya? Que es disecar a los animales, tal vez él no hubiese decantado por ser un asesino. Se me ocurre ahorita. Quizás podría, pero no precisamente porque, digamos, muchas veces entra curiosidad. La persona que es inteligente, ¿no? Es curiosa. Mm. De hecho, es curiosa. El tener una inteligencia bastante considerable es tener esa curiosidad. ¿Por qué? Porque es la búsqueda del conocimiento, es la búsqueda del más allá. Entonces, él De respuesta, también pues. podría haber, digamos, despertado esa curiosidad, pero que también se fue, digamos, como nosotros decimos, a la izquierda. La utilizó en pro de denigrar o de asesinar a una persona. María, la mayoría de los asesinos en serie en su adolescencia muestran un carácter frívolo, grotesco, de extraña personalidad. Ante tu visión como criminóloga, ¿pueden los padres prever esta situación, esta conducta? Los padres definitivamente no la pueden prever. ¿Por qué? Porque, digamos, también hay un niño asesino, ¿verdad? De que la primera vez que cometió el primer acto robó en la escuela y entonces la mamá se dio cuenta y sin embargo no le llamó la atención. Ahí Entonces, está el punto. lógicamente que cuando, digamos, hay familias de que tienen, digamos, este tipo de personas, de miembros de la familia, en que se dan cuenta que son crueles o que son inhumanos o que son grotescos con las demás personas, no actúan en ese instante, sino que, como quien dice, pues lo dejan en primer lugar pensando que es parte del desarrollo o en segundo lugar que es parte de su personalidad. No, pero no es parte de su personalidad. Por ejemplo, Damner desarrolló ciertas cualidades que, digamos, traspasaban más allá. Por ejemplo, la admiración por las entrañas de los animales, por ejemplo, el sentirse rechazado y actuar de una manera despectiva con las demás personas, cuando él se quería, digamos, hacer el gracioso entre la clase y quien no le hiciera caso, entonces él buscaba cómo tener un problema, un enfrentamiento. Entonces los padres, aunque lo hayan previsto, no actuaron como debían actuar. Entonces
prácticamente él se fue desarrollando y entonces pues prácticamente actuó. Claro, y eso está muy ligado, María, cuando él hacía bromas en el curso, ya bromas muy pesadas, los compañeros del curso le pusieron damirismo a las bromas de él, los damirismo, y después ya no caían tan bien. Entonces, claro, los padres nunca lo educaron en ese sentido de poner un basta, de decir eso no se hace. Y eso también pasa a futuro cuando el padre paga una multa de $10,000 cuando es arrestado. Jeffrey Dahmer fue arrestado por tener, digamos, acarició a un menor de edad en una de sus casas, porque lo invita a sacarse unas fotos, qué sé yo, y él hace este abuso, y el padre paga la multa. ¿Te fijas? Entonces como que tapan la situación y la vuelven a tapar, y este chico, bueno, hizo lo que quiso. Sí, así es. Lo que pasa de que Dahmer, digamos, él tenía, digamos, mucha fantasía, digamos, y prácticamente esa fantasía que él tenía, al no llegar a realizarla, entonces él sentía esa frustración hasta que hubo un momento determinado en que él decidió entrar a la acción y por eso es que él comenzó a idear planes macabros y que pensaba que él eran inocentes, pero a la misma vez comenzó a actuar de esa manera. Por eso es que, si bien lo vemos, él entró al alcoholismo, consumió droga, pensando que de esa manera él podía evadir el trauma que le habían ocasionado la fantasía no adquirida o no lograda por él. Entonces, por eso es que vemos de que una de sus fantasías fue que él se miraba acostado con un hombre, ¿verdad? No podríamos decir que tal vez él tenía, digamos, inclinaciones homosexuales, no, pero es lo que él sentía, una fantasía, qué es lo que se siente estar acostado al lado de otro hombre. Lógicamente que él se reconocía como hombre, ¿no? Pero entonces esa fantasía, entonces como él no llegó a alcanzarla, entonces lo fueron traumatizando hasta que en un determinado momento él decide tomar la acción y es por eso que comienza a planificar todos sus ataques. Bueno, fíjate que en el estudio que estábamos haciendo, eh, Jeffrey él venía de una familia bastante conservadora, católica, y bueno, también tenemos que recordar que estaba en los años 70, donde la homosexualidad era todavía un tabú. No es como ahora que prácticamente eso es aceptado de una forma casi general, pero en aquella época era al contrario. La mayoría de las personas no aceptaban a los homosexuales. ¿Y no crees tú que de repente él haya tenido esta dualidad en su mente de decir, bueno, yo soy homosexual, pero no puedo aceptarlo porque a mí me dijeron que eso no se podía hacer? Aunado también a esta eh, familia que por ser hijo único pareciese que todos se lo festejaban al niño, y estas fantasías que, dicho sea de paso, se supone que eran fantasías porque no deberían ser realizadas, y él las realizó. Ya no llegan a ser de fantasías, sino convertirse en deseos. ¿Y no crees que todo esto aunado, un caldo de cultivo, terminó por reventar esta bomba y él asumirse como homosexual al final de sus días? Sí, claro, definitivamente, digamos, él estaba en una época en que la homosexualidad se miraba como algo extraño y algo, digamos, bochornoso, ¿no? Algo que no era Prohibitivo, sí. correcto dentro, exactamente, era prohibido. Más que él provenía de una familia conservadora, pues entonces, lógicamente. Y entonces, quizá este deseo que él tenía allí adentro, en su subconsciente, quizás lo estimulaba en ciertas ocasiones. Pero como él mismo tenía que reprimirse también ese deseo, porque digamos, esa es una de las fantasías sexuales que él tenía, era sentirse, o qué es lo que él sentía, estar acostado al lado de un hombre. Entonces, lógicamente que sí, podríamos decir un principio de homosexualidad, pero también hay que ver la curiosidad, ¿no? Que es lo que, porque también es lógico pensar
de que entre un grupo de jóvenes que están en la etapa de pubertad, pues entonces a veces hay como quien dice esa curiosidad o hay eso, digamos, hay como un enamoramiento, ¿no? Entre todos, porque todos se miran los cuerpos, pero él estaba excediendo más allá. Y él mismo se dio y se miró de que él estaba excediendo. Y entonces eso a él lo intuyó a que diera el paso a seguir adelante. ¿Ve? Y así fue como él comienza a elegir sus víctimas. Y las elige María con 10 afroamericanos, 3 caucásicos, un oriental, un nativo americano y 2 hispanos. Y le gustaban mucho los hombres atractivos, María, pero siempre los drogaba con cloroformo o pastillas para dormir. Así es, claro. Él tenía cierta, digamos, tenía cierta predilección por ciertas razas y por eso es que él va eligiendo a sus víctimas de esa manera. ¿Ve? Pero, digamos, él en su psiquis, ¿verdad? Él tenía ese deseo. Él tenía el deseo de decir, soy homosexual, y aquí estoy. No, pero como en la sociedad del tiempo, la familia en la cual él venía, entonces, pues prácticamente eso era una negación y prácticamente él mismo tenía que reprimirse. Pero todo deseo que es reprimido llega a un momento en que este se expande y explota. Entonces, ¿de qué manera? Digamos, podría haber sido que sea homosexual y estaba tratando de ocultar su homosexualidad. ¿Y cómo, digamos, cómo explotó? ¿En qué se desencadenó? Bueno, se desencadenó de la manera incorrecta, sino que se desencadenó haciendo de las personas que le atraían a él, entonces pues prácticamente las asesinaba. Digamos, en el fondo oscuro de él, podría pensar, si nunca estoy contigo, pues entonces prácticamente te asesino, porque si no fuiste para mí, tampoco vas a ser para nadie. Entonces, podríamos pensar de esa manera, ¿verdad? Pero él está trascendiendo. Te voy a dejar una pregunta al aire y nos vamos a música. Pero es la siguiente. Él estuvo en un par de ocasiones a punto de ser capturado. Pero en ambas ocasiones, en la primera, cuando mata a su primera víctima, sí. Él la descuartiza, la mete en bolsas y se la lleva muy tarde, en la madrugada, a un vertedero y lo para la policía. Lo para la policía a las 3 de la mañana y le dice, mira, ¿hacia dónde vas tú con esto? Y no, voy al vertedero. ¿Y por qué tan tarde? Bueno, porque sí. Y listo. Y lo dejan ir. Porque la policía en esta ocasión no revisa las bolsas? ¿Por qué no hace la incautación si sabe que está allí y sabe que está bebido? Te lo voy a dejar allí y nos vamos a una pausa musical. Y vamos a escuchar Underpass con Tom Maxwell y Time Fontanes. Es correcto.
María, Bien, sí. ahí Eh, estamos de vuelta. Te escuchamos. sí, referente a lo que se dijo antes de salir de la pausa, la policía no hace la incautación ni de las bolsas, ni, digamos, ni requisa de eso, porque prácticamente están viendo a un joven, quizás que haya andado ebrio, quizás que haya andado, pero entonces la policía no miraba en él a un asesino en potencia y no sabían definitivamente que lo que llevaba Jeff era el cuerpo desmembrado. ¿Por qué? Porque era su primera víctima. Y entonces no había indicios de que se hubiese dado un asesinato o algo por el estilo. Bien, Mm. María, mira, te cuento que acá en Chile son las 19:31. A nuestra audiencia que está, cierto, conectándose con nosotros, contarles que estamos conversando con María González, perito forense y criminóloga, en un nuevo capítulo en esta nueva causa que estamos eh, hablando y analizando el caso de Jeffrey Dahmer. Contarles también que estamos conectados con ustedes a través de las distintas plataformas de streaming y redes sociales en www.escueladelocutoresdechile.cl, en nuestra página oficial de Facebook y YouTube como Escuela de Locutores de Chile. Y Eli también tiene algo que contarnos. Pues sí, si quieren disfrutar, quieren entender, quieren saber y quieren incorporarse a este maravilloso mundo de la radio y las telecomunicaciones, deben venir a la Escuela de Locutores de Chile y la información se la podemos dejar o la puedes adquirir en www.escueladelocutoresdechile.cl. En la Escuela de Locutores de Chile son 40 años formando comunicadores. Y seguimos. María, entonces tú nos estabas comentando que eh, ellos no tenían ningún indicio de que haya sido un asesino. Sin embargo, me queda a mí la curiosidad. Si a ti te detienen en un auto, no sé si las leyes en aquella época, tampoco es que conozco mucho las leyes en este sentido, pero si a ti te detienen en un auto, no es lo normal que lo requisen. O en este caso, en aquella época, era perfectamente prohibitivo o es que cambiaron las leyes. No sé hasta dónde llegar. Tú eres perito forense y de repente nos puedes dar una luz al respecto. No, lógicamente de que allí fue falla de la policía, ¿no? Porque hay que ver Mm. en horas de madrugada y lógicamente se ve a una persona que está transportando algo y si da indicios de alcoholismo, pues entonces prácticamente lo que se debe proceder es a una requisa, a una investigación, a un interrogatorio. Pero vemos que en ese tiempo, pues la policía no notó algo, no vio algo y entonces, pues por consiguiente, cuando ya se comienzan a dar cuenta de todos los asesinatos, entonces aún así todavía no logran capturarlo, ¿verdad? Pero sí fue falla de la policía, digamos, Mm. de los agentes policiales de quienes se encontraron con él. María, y también hubo un segundo error. Cuando Jeffrey Dahmer estaba en su departamento con Cynthia Somp, él sale corriendo, sangrando, ¿cierto? Y también se encuentra con policías, pero como él estaba muy mal herido en su cerebro, en su cabeza, llega Jeffrey y les comenta que habían tenido una discusión, ¿cierto? Que eran pareja y qué sé yo, y van al departamento y estaba la ropa de este chico en el sillón. Entonces los policías tampoco entran, tampoco piden identificación de este joven que después se sabe que tenía 14 años. Y si en ese minuto hubiesen entrado, hubiesen encontrado un cuerpo que estaba debajo de la cama de Jeffrey. Y además se hubiese evitado otro asesinato de un menor de edad, Adams, que tenía 6 años y fue secuestrado en un centro comercial. Entonces estamos hablando ante una ineptitud policial bastante grave, María. Sí, claro, digamos fue una deficiencia, pero recordemos, ¿verdad?, de que, digamos, prácticamente el sistema de actuación de los Estados Unidos, ¿verdad?, es cuando un agente policial va a llegar a una casa, es porque ya él tiene que llevar una orden. Y si un Perfecto. policía no lleva una orden, digamos, o no se le ha girado algún oficio
sobre determinada persona, entonces ellos no pueden actuar. Entonces, quizás no es que sea tanto la ineficiencia de los agentes policiales, sino digamos, la, la falla que hay que echarle es al sistema. ¿Cómo es el sistema? Porque en los Estados Unidos, cuando van a agarrar o se va a ir a investigar a determinada persona, uno tiene que tener, digamos, una orden judicial para llegar a esa casa, buscar a esa persona y hacerle un interrogatorio. Lógicamente que en los países latinoamericanos no existe eso. En los países latinoamericanos lo que existe es la policía, y es la policía la que está facultada para ir a una propiedad, a una casa y hacer la investigación. Pero en los Estados Unidos existe eso. Cuando se va cualquier agente del FBI, la CIA o cualquiera de delegación policial, tienen que tener una orden judicial para poder ir a hacer un interrogatorio a determinada persona. Pero María, incluso si el joven estaba sangrando, ¿tú cambiarías esa política? Aunque estuviese sangrando el chico, de poder investigar qué está pasando en ese lugar. Claro, lógicamente que si la policía vio que el chico estaba sangrando, y lógicamente tenían que preguntar, porque eso es, digamos, es usual. Pero también tenemos la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Si él está sangrando, no hay, digamos, signos de violencia ni nada por el estilo, entonces lo que más puede recurrir la policía es a decirle que recurra al 911 para que le den los primeros auxilios. ¿Ves? Pero si la policía hubiera visto vestigios o indicios de alguna violencia o algún grito o algún golpe extraño, entonces allí sí hubieran procedido a una investigación y a un allanamiento. ¿Tú cambiarías ese punto, María? Porque te lo pregunto porque ese joven, como la policía se va, él se quedó en el departamento y como estaba mal herido, él muere esa noche. Él asesina a Cinta Somb. Por Sí, eso, claro. ¿tú estás de Bueno, acuerdo con que se cambie ese actuar de la policía? claro, lógicamente Perfecto. que debería de cambiarse, ¿no? Debería de cambiarse, aunque sea un sistema no perfecto, pero sí un sistema que se aproxima un poco a lo que es la investigación criminal, en donde se respetan derechos y garantías de la persona, tanto de la víctima como del victimario, ¿verdad? Pero, digamos, debería ser bastante flexible, porque también eso, cuando un agente policial incumple ciertas reglas, ciertas normas, entonces es sancionado. Entonces, por eso es que se da. Nosotros como latinos, ¿verdad? Podemos prácticamente opinar o decir, pero cuando se está en un país en donde existe un reglamento policial y que está por sobre, si es posible, por sobre la Constitución, ¿no? Entonces, pues lógicamente de que hay que respetarlo. Por eso es que ellos quizás no actuaron de esa manera, pero yo creo que si ellos hubieran visto algún indicio más, ellos hubieran procedido a hacer una investigación. ¿Tú estás? Sí, dale. A mí me llama la atención lo que es el debido proceso, ¿no? Y creo que es parte fundamental de los derechos de todos los seres humanos, de que imagínate que cualquier policía pudiera entrar a tu casa cuando le dé la gana, y si este policía también tiene estas tendencias, si es malo, si es un ladrón o lo que sea, él puede llegar a tu casa con una placa policial y entrar. O sea que el debido proceso debe ser respetado. Yo no lo cambiaría particularmente. Ahora, fíjate, hay algo interesantísimo acá que y es que es la última víctima de él, de Jeffrey Dahmer. Él se escapa y llega a la policía y le dice que me están atacando, y por supuesto él está semidesnudo, corriendo en la calle, y le dice, me están atacando, es un hombre así, asado, vive en tal parte. Los policías llegan y se apersonan, y ahí sí pueden entrar, porque hay una denuncia de por medio. Y ahí es donde, bueno, digo yo que es así. O sea, no sé si esa ley habrá cambiado, porque allí sí entraron al departamento y pudieron tomar nota de lo dantesco del escenario que el tipo tenía dentro de su casa. O sea,
había de todo. ¿Y por qué pudieron entrar esta vez? Precisamente por esta denuncia. Y la otra pregunta que te dejo también, si este muchacho, vamos a ponernos nosotros también en 1974, ¿no? En esta época. Si este muchacho no hubiese hecho la denuncia, quizás nunca hubieran atrapado a Dahmer, porque todas sus víctimas eran, o sea, bien perfectamente estudiadas, porque buscaba personas que eran execradas de su casa precisamente por su estilo de vida. Entonces, ¿crees que nunca lo hubiesen encontrado? Porque esta vez sí entraron al final cuando la última víctima lo menciona y lo dice? Porque esta vez sí lo pudieron arrestar. Por la misma razón, ¿verdad? Hubo una denuncia en primer lugar y en segundo lugar ya había indicios de tantos asesinatos, entonces la policía estaba, como quien dice, tratando de seguir el eslabón o tratando de encontrar el eslabón perdido en esa cadena de asesinatos que se habían dado. Entonces, al dar la denuncia, lógicamente que ellos proceden y sí había una orden judicial, ¿verdad? Entonces prácticamente ellos se dejan ir y van a hacer las investigaciones. Por eso es que se da el hallazgo de todo lo que encontraron, ¿verdad? María, ¿tú estás de acuerdo que este tipo de psicópatas, asesinos que son muy macabros, tengan derechos? Digamos, ahí sí que está ahí sí que está algo complicado, ¿no? Porque realmente, digamos, como criminóloga, siendo imparcial, ¿verdad? No situándome ni dejándome llevar por emociones o porque por la pobre víctima o porque esto, porque lo otro, ni tampoco dejarme llevar que todo el asesino tiene derecho aquí a esto, no, pero sí realmente hasta cierto punto uno tiene que ver hasta dónde llegan los derechos del asesino cuando comienzan los derechos de la víctima. Exacto, porque sabes que él pudo manipular a un juez. Cuando hacen una denuncia y él se compromete a ir al psiquiatra, se compromete a estar en tratamiento, él quería que tuviera una pena bastante fuerte, pero no perder su trabajo en Ambrosia Chocolate. En ese tiempo trabajaba en Ambrosia Chocolate. Y él después llega a la casa de su abuela, Catherine, la abuela por parte de padre, Catherine Dahmer. Pero ahí también comete nuevos asesinatos. Entonces, claro, ahí no existía el derecho, bueno, del primer caso de Stephen Hick, obviamente, que él pierde todo tipo de derecho. Hubieron varios errores en este caso, varios errores por parte de la policía y por parte de los jueces también, que esta bola de nieve de asesinato y monstruosidades pudieron y llegaron a un mal final. Sí, es claro. Lo que pasa es que, digamos, al hablar de derechos, ¿verdad? En lo que es esto, en lo que es la investigación criminal, es como un delgado hilo. Exacto. Que si se guiña de un lado, se revienta, si se guiña del otro lado, se revienta. Entonces, a la hora de hacer, digamos, una investigación y hacer una conclusión, tenemos que ver de todos los lados posibles. Y es lo mismo que la mayoría de los jueces muchas veces hacen, ¿verdad? Hacen sentencias, digamos, prácticamente motivados. Y un juez no tiene que dar una sentencia por motivación, ni tampoco se puede hacer una investigación motivado por la pasión. No, sino que tiene que ser imparcial y actuar de manera imparcial, siempre buscando la justicia. Perfecto. María, se nos acabó el tiempo en este bloque. Te damos muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros. Bien, María, gracias. Muy amable. Muchas gracias. Un abrazo gigante para ti. Que tengas buenas noches. Gracias, buenas noches. Un abrazo para todos. Hasta luego. Y continuamos entonces con nuestro último bloque. Ya hemos culminado. Esto es el informe de investigación.
Quiero entonces decirles que el caso fue, podríamos sacar 2 programas fácilmente de aquí. Pero bueno, se nos está terminando el tiempo y tenemos que hablar de Jeffrey Dahmer en la cultura popular según lo que tenemos establecido en nuestra pauta. Y bueno, hay varias películas que serían interesantes que pudiéramos comentar. Que justamente la historia secreta de Jeffrey Dahmer creo que fue una de las primeras que se hizo en 1993 con Carl Crew. Y en el 2002, Jeremy Renner también personifica a Dahmer en una película que se llama del mismo nombre, Dahmer, en el 2002, que fue parte de esto, está en el primer video que nosotros mostramos, está parte de la película. Se la puedo recomendar, aunque el final no es tan satisfactorio. Pero te pueden contar el cuento más o menos de lo que vivía él en su vida normal. Caro. Así es, también el padre de Jeffrey, Lionel Herbert Dahmer, escribió La historia de un padre, que trata obviamente de lo difícil, de lo muy triste que es tener un hijo psicópata. Está el libro Back Death y también la película Jeffrey Hebel Blank. Así es que eso podríamos comentar para nuestra audiencia si quieren ver este tipo de películas, y también obviamente hay documentales en YouTube y documentales de youtubers independientes que también colaboran con este tipo de cultura popular y de Exacto, asesinatos en series. exacto. Fíjate, por ejemplo, el que estás comentando, que es el libro de ¿De Baker Lionel? Derf, mi, Ah, mi amigo Dahmer. sí. Ese libro también lo hicieron película, un libro que trata sobre la infancia de Jeffrey desde sus inicios hasta su primer asesinato. Y hay una película también fundamentada en este libro, y que pueden encontrar fácilmente en YouTube. No esperen encontrar datos grotescos, todo lo que están buscando allí, lo que están exponiendo en esta película, también la de Dahmer del 2002, es la vida de este ser y cómo se relacionaba con las demás personas. Es bastante interesante. Hay también hay un par de detalles, por ejemplo, el juicio también está en YouTube completamente en inglés, pero le pueden colocar sus subtítulos y es una joya porque lo pueden ver completo y pueden ver cómo la expresión de Jeffrey en todo el juicio es bastante fría Sí, y podría ser espeluznante. Es algo así. sí. Sí, un tipo, como bien decía María, o sea, ahí hay un quiebre familiar, ¿cierto? Él podía ser un súper inteligente, un superdotado, pero en inteligencia emocional cero. Y ahí gatilla, obviamente, porque no está esta imagen materna en su vida. Y bueno, el Y, padre era químico también, y como trabajaba mucho, se cambiaba mucho de ciudad en ciudad, también vivió años de mucha ausencia familiar. Entonces, en esta soledad, por eso él quería como tener los cuerpos para él. Eh, eh, Él iba con restos humanos a la fábrica Ambrosia de Chocolate y los dejaba en su casillero, porque no quería despegarse de ellos. Y con la primera sí, víctima, como también lo comentábamos en el programa de Stephen Hick, él se altera y se enoja mucho porque este joven dijo, bueno, me tengo que ir por la mañana, ¿te fijas? Después de pasar la noche con él. Tengo que irme, y él no soportó esa frase, tengo que irme. O sea, era de una soledad, pero indescriptible, Ali. correcto. Y bueno, en última instancia, lo que quería dejarles también hay una entrevista en YouTube, también está también traducida en español, de él ya creo que fue un año antes de ser asesinado en la prisión, que si les interesa el caso, deberían verlo, el sistema, de forma psicológica, cómo es él se movía y él no tiene respuesta a lo que él tenía por dentro. Pero se nos está acabando el tiempo. Ya esto ha sido todo por el día de hoy. Carolina, ¿algunas palabras antes de despedirnos? No, muchas gracias a todos nuestros auditores por acompañarnos como siempre los días viernes, y esperar encontrarnos el 23, porque el 16 no hay programa, si no me equivoco. Correcto. Así Perfecto. es. Así que todos muy bien, que pasen muy buenas noches, feliz fin de semana y cuídense. Esto fue Cuídense Detrás mucho. de la Cortina. Buenas noches.
Nos despedimos hasta una próxima oportunidad, donde juntos podemos caminar en el pasillo de los misterios que hay detrás de la cortina.